tener un caso donde, por ejemplo, el paciente tiene una mordida invertida y requiere un tratamiento ortopédico, pero la pregunta para poder llegar a esta etapa y poder solucionar el problema de forma ideal es qué es lo que tenemos que tomar en cuenta. Básicamente, y hay una palabra que nosotros lo usamos mucho en nuestra especialidad, que es el tema de la decisión. Cuando nosotros decidimos, muchas veces nos enfocamos mayormente en lo que es el plan de trabajo para el tratamiento. Sin embargo, hay un ámbito que está en las historias clínicas y que lo manejamos muchas veces bastante rápido, que implica el plan de trabajo para el diagnóstico. Esto es necesario porque en todos los campos y en todas las áreas que nos enfrentemos con diferentes situaciones en los pacientes, requerimos diferentes tipos de información, diferentes métodos auxiliares de estudio, y necesitamos información que se puede integrar para poder realizar una adecuada decisión. Es decir, si uno, por ejemplo, decide hacer determinado tratamiento, no puede tratar a todos los pacientes de forma general, porque cada paciente tiene características particulares. Esa decisión debe ir entonces orientada de forma individual, debe ir orientada a que se pueda desarrollar de forma específica para cada paciente. Esto que estoy conversando ahora al inicio y que tiene como fin mostrar el objetivo de la presente sesión, realmente se aplica a todos los campos. Es necesario que a cada paciente debamos hacer una evaluación exhaustiva diagnóstica antes de decidir cuál es el tratamiento que vamos a realizar. Es más, durante el proceso del desarrollo del tratamiento hay que también tomar decisiones muchas veces porque podríamos variar en el camino alguna o decidir hacer otros exámenes auxiliares para poder retomar la ruta con la que partimos, ¿no? Muy bien. Entonces, un punto importante y partimos de este concepto, la edad cronológica no siempre va a permitir valorar el desarrollo o el grado de maduración del paciente, ¿no? Es decir, podemos tener pacientes mucho más pequeños o mucho más grandes con respecto a su edad cronológica y muchas veces encontramos pacientes que pueden desarrollar incluso a diferentes velocidades, más rápidos, luego llegan a una etapa donde el crecimiento no es tan acelerado, luego llegan al pico de crecimiento y pueden tener diferentes momentos de aparición, por más que existen parámetros generales, ¿no? De en qué periodo ocurren, podemos tener situaciones donde estas se puedan también alterar. Entonces, es importante reconocer que la edad cronológica no va a ser un parámetro que nos va a ayudar de forma certera cuando queremos decidir, por ejemplo, realizar un tratamiento de ortodoncia o un tratamiento ortopédico. Ahora, un estudio del doctor Flores Mir, este es del año 2006, ya nos mostraba, por ejemplo, que los aparatos funcionales iban a tener o iban a ser mucho más eficaces cuando estos se aplicaban cuando se da el pico de crecimiento, por ejemplo, mandibular, ¿no? Mandibular, en lugar de que esto ocurra antes, por ejemplo, ¿no? Entonces, se empiezan a trabajar campos donde se relacionan medios para poder realizar una evaluación de la maduración esquelética y poder relacionarlo con las etapas en las que se puedan ya aplicar diferentes tratamientos. Pueden entonces haber un mejor resultado o un resultado esperado si es que estos se dan en el momento adecuado dependiendo de la etapa de cada paciente. El crecimiento y desarrollo como tal, ¿qué implica? Implica una serie de procesos donde se da la organización, diferenciación, desarrollo y crecimiento. En toda esta etapa, lo que va a jugar un rol importante va a ser el tiempo, porque ese tiempo va a determinar diferentes resultados, tanto morfológicos como funcionales incluso, y que se van a dar en diferentes etapas. Es necesario reconocer entonces también
todos los procesos que están involucrados en que se den este proceso de desarrollo y crecimiento. Cuando hablamos de crecimiento, nos estamos refiriendo básicamente al aumento gradual de tamaño o dimensiones, mientras que cuando hablamos de desarrollo estamos hablando básicamente de lo que es una maduración funcional y fisiológica, ¿no? Estas van de la mano. Entonces, de todas maneras, un crecimiento va a conllevar también a una diferenciación. Los crecimientos pueden alterarse, los desarrollos pueden alterarse en base a múltiples factores, muchos de ellos que podemos reconocer, podemos interceptar, podemos manejarlos en los momentos adecuados, y muchos que quizás ya causaron una alteración en este desarrollo y hay que hacer un tratamiento diferente. Lo ideal es hacerlo en las mejores etapas, ¿no? Muy bien, entonces, si bien hablábamos de que la edad cronológica no es un parámetro muy preciso para poder evaluar el grado de maduración de los pacientes o la edad biológica, existen indicadores que pueden ayudarnos a evaluar ello, como son la talla, la maduración esquelética de mano y muñeca, que lo conocemos y que vamos a verlo hoy también, la evaluación a nivel de desarrollo y erupción dentaria, ¿sí? Se ve también lo que es la edad, por ejemplo, dentaria, que no vamos a tocar hoy, pero que está dentro del grupo de indicadores que podemos reconocer. Y hay un sinnúmero de estudios que evalúan, por ejemplo, sectores, que evalúan todas las piezas dentarias o alguna pieza dentaria específica. Esto va de la mano también con áreas como, por ejemplo, las que necesitan saber las características de determinados pacientes que no se conocían. Bien, la menarquia, ¿sí? Es un factor importante a reconocer en ese cambio que está dando una paciente y que va a ir de la mano con otra serie de cambios, ¿no? El cambio en la voz es algo que todos hemos reconocido y que ya nos está diciendo claramente que la persona ya está teniendo cambios importantes en esa etapa. También la maduración en vértebras cervicales es un factor que se ha ido tomando en cuenta cada vez con mayor sustento científico para poder aplicarlo en las diferentes poblaciones con las que nos encontramos. Entonces, vamos a partir de esta frase que encierra la importancia de lo que vamos a ver hoy día. El momento del crecimiento facial, ¿sí? Es decir, estamos hablando de un ámbito que implica directamente en lo que nosotros buscamos al momento que hacemos algún tratamiento ortodóntico u ortopédico, es un factor importante para lograr un tratamiento óptimo, ¿sí? Y este momento, ¿sí? Puede ser determinado, por ejemplo, cuando se evalúan los grados de maduración en vértebras cervicales. Sin embargo, esta curva de crecimiento es variable, ¿sí? Ya York y Helm en el año 67 nos mostraron un estudio donde hacían evaluaciones con radiografías carpales, entonces podían determinar las etapas diferentes donde la persona iba teniendo diferentes velocidades de crecimiento y desarrolló una curva que iba en relación, por ejemplo, a la primera etapa infantil, la prepuberal, la juvenil adolescente, ¿no? Entonces, lo que buscaba era ver, por ejemplo, en qué periodos, ¿sí? De vida había una mayor velocidad de crecimiento. Sabemos que en la primera etapa, ¿sí? Donde el paciente desde la parte fetal, incluso hasta la etapa postnatal inmediata, el crecimiento es bastante acelerado. Pero luego viene una etapa, por ejemplo, donde esa velocidad se reduce por varios años, la etapa prepuberal, y luego nuevamente se da un aumento en la velocidad de crecimiento, alcanzando en ese momento lo que se conoce como el pico de crecimiento, ¿no? Entonces, luego de ello ya viene un periodo de desaceleración, donde va a llegar a un punto donde ya la persona no va a crecer más. Entonces, si bien ya teníamos
en base a este estudio y muchos otros que se realizaron a partir de acá, ya teníamos información de que habían diferentes etapas reconocidas de que podían tener esta variación en las velocidades de crecimiento dependiendo de los patrones. Esto también se analizó de una forma un poco más detallada cuando nosotros queremos saber, por ejemplo, por qué en la primera etapa se da este crecimiento muy acelerado, luego disminuye la velocidad, luego nuevamente aumenta la velocidad y luego decrece. Para poder identificar de forma precisa, qué mejor que un matemático para que pueda orientarnos a saber cómo es que este proceso se está dando y que podamos calcularlo de forma mucho más detallada. Es así que Kalberg, a finales de la década del 80, presenta un modelo matemático. Este modelo matemático lo que hacía básicamente era separar las diferentes etapas para poder luego, mediante una sumatoria de todas, poder identificar los cambios que se van dando. Ahora, entonces, teníamos, por ejemplo, la primera etapa que le compete a lo que es el componente fetal, ¿no? Componente fetal y componente de la primera infancia. Entonces, en esta etapa se va a ver un crecimiento bastante acelerado, ¿sí? Que luego pasa a lo que es el componente prepuberal, donde ya la curva no es tan acentuada en sentido vertical en lo que se respecta a un aumento de talla, sino que va creciendo de forma paulatina, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre esta etapa del componente fetal y de la primera infancia con el componente prepuberal? Que en el componente fetal, por ejemplo, factores que tienen que ver con la talla o el tamaño que vaya alcanzando el feto van a tener relación, por ejemplo, con los aspectos nutricionales de la mamá o también con aspectos incluso relacionados al tamaño del útero. Esto entonces va a ir de la mano también con otros factores. Por ejemplo, dentro de esa primera etapa o componente fetal y de la primera infancia, la regulación hormonal no está dada principalmente por la hormona del crecimiento, sino que se regula más por factores como la insulina y factores que asemejan, factores de crecimiento que asemejan la insulina. Entonces, básicamente el crecimiento dentro de etapas normales, ¿sí? Va a depender del tamaño de la madre, de factores de nutrición, el tamaño del útero, pero no va a depender en esta etapa, ¿no? Básicamente no va a depender en esta etapa de lo que es el genotipo. Pero ya cuando se alcanza o el componente prepuberal, que es prepuberal o de la segunda infancia, ¿sí? En este ya empieza a haber un crecimiento que depende del genotipo y ya hay una regulación, entonces, que va de la mano con las hormonas de crecimiento y las hormonas y los factores de crecimiento similares que semejan la insulina, que participan ya en la regulación del crecimiento, ¿no? Entonces, ya no se da, mejor dicho, un crecimiento que va a tener otros componentes que están detrás. Luego se alcanza lo que es el componente puberal. Esta etapa, como vemos, más corta en años, pero también alcanza rápidamente una importante altura, ¿no? No vamos a compararla con la primera etapa, porque la primera etapa sí es muy, muy diferente al resto de toda la vida, pero ya cuando estamos viendo el componente puberal, ya estamos, por ejemplo, en una etapa en la que básicamente esto depende del genotipo. Y ya entonces empieza a haber una regulación de las hormonas esteroideas, las hormonas sexuales, y el eje que también ya actuó en el componente prepuberal, que es el eje de la hormona de crecimiento y factores que asemejan, factores de crecimiento que asemejan la insulina. Entonces, lo que tenemos es ya una etapa donde el crecimiento va a acentuarse y esta etapa, ¿sí? Por ejemplo, en la curva sumatoria, que es la que tenemos acá más arriba, ¿sí? La que resume estos tres componentes, acá dice componente, en este caso es el crecimiento combinado 1, 2 y 3, 1, fetal primera infancia, 2, componente prepuberal y 3, componente puberal, pues muestra claramente este crecimiento, ¿sí? Asociado al componente puberal, ¿no? Entonces, de esta forma, Kalberg buscaba, mediante un método matemático, poder identificar
las diferentes etapas, pero de forma individual, ¿sí? De forma individual y que se debe aplicar a cada paciente. Porque si vemos algo muy general, estamos evaluando a los pacientes simplemente para saber en la etapa en la que se encuentran y qué es lo que tenemos que hacer en este momento. Sin embargo, hay periodos que hay que reconocer. Por ejemplo, el periodo entre los 2 y 3 años, que muchas veces puede haber un crecimiento que no se da a la velocidad que esperamos, muchas veces se asume que podría tener un problema de crecimiento del paciente cuando realmente es una etapa en la que se puede presentar este retraso. Entonces, al identificar los componentes que actúan en cada etapa de crecimiento y aparte los factores externos, que son muchísimos y que pueden influir también en cada etapa, eso nos va a ayudar a que podamos hacer un reconocimiento mucho más completo de por qué el paciente se encuentra en determinada etapa y presentando ciertas características con respecto al grado de maduración. Muy bien, entonces, revisando cada una de ellas, ¿sí? Vamos a poder ir identificando todos estos patrones. Entonces, el reconocimiento del patrón normal, ¿sí? Requiere también el reconocimiento de lo que no es normal. Entonces, es necesario identificar qué factores lo regulan y cómo varían dependiendo de cada proceso que se esté dando. Por ejemplo, si es normal o si es patológico. Entonces, en el componente fetal primera infancia, lo que se ve, ¿sí? Es que esto tiene influencia básicamente por la primera etapa, que es la etapa en la que está influida básicamente por lo que es las condiciones donde se va a desarrollar el feto, pero después de lo que viene de esa etapa del crecimiento acelerado, ¿no? Va a haber, por ejemplo, niños que entre los 1 y 3 años puedan ser catalogados como que ha habido un problema en el crecimiento y esto se va a dar porque aparentemente la velocidad de crecimiento puede haber disminuido bruscamente, pero esto luego va a regularse, ¿sí? Entonces, en esta etapa, si no hay otras condiciones, ¿no? Que podrían estar afectando, es una etapa que puede presentarse cierto retraso y que después va a corregirse. Luego tenemos el componente prepuberal o segunda infancia. Entonces, esto se manifiesta entre los 6 y 12 meses de edad postnatal y se extiende ahora hasta que termina todo el crecimiento. Como vemos en la gráfica, todos van a ir, sí, tomando cierto componente. En este caso, la primera infancia fetal está acá solamente, pero luego ya el prepuberal sí va a llegar, sí, hasta el término del crecimiento. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo con este modelo matemático es buscar cuánto influyó este componente en toda la etapa de crecimiento hasta que termina, ¿no? Y el componente puberal es cuando ya se va a presentar, ya sea en el momento indicado, que se presente un poco retardado o adelantado con respecto a la etapa en la que normalmente se encuentra. Y debemos tener en cuenta que si bien la talla no se va a modificar, sí podría modificarse el momento en que la talla máxima se va a alcanzar. Es decir, en este componente puberal, dependiendo si, por ejemplo, se inició antes o después, ese crecimiento que va a dar lugar al pico de crecimiento como tal, esto puede variar en relación al momento en el que se alcance, pero no va a influir en la talla final que la persona alcance. Entonces, cuando nosotros, y esto es simplemente un tablero de control de un equipo panorámico cefalométrico, ¿no? Vamos a encontrar múltiples opciones, pero vamos a ver que, y esto es solamente lo que compete a lo que es 2D, vamos a tener imágenes como la lateral y la carpal, ¿no? Dentro del formato que nos brinda el equipo. Si bien son dos técnicas bastante usadas y reconocidas, hay criterios también para poder aplicarlas de forma adecuada. Entonces, vamos a encontrar situaciones donde, por ejemplo, las tomas, sobre todo en el tema de la radiografía lateral estricta, deba tener ciertas condiciones o ciertas características para que nos pueda ayudar, ¿no? En el tema de la carpal, muchos equipos digitales tienen un campo que quizás complica un poco que una mano de gran tamaño pueda apreciarse completa, ¿no? Entonces, muchas veces es necesario que se adopte una posición algo inclinada, y lo digo porque a veces cuando uno recibe una carpal que no la ve como siempre, si no la ve un poco inclinada, piensa que ha sido un error, pero eso se hace porque
el área de captura del sensor no es del tamaño, en este caso, de la mano del paciente, si es que es muy grande, ¿no? Entonces se busca que entre en todas las estructuras haciendo una inclinación. Ahora, hay muchas zonas anatómicas que en general se han utilizado para ver lo que es el grado de maduración ósea. En general se puede evaluar en zonas de la columna, de la mano, que nosotros usamos muchísimo. Hay muchas técnicas: codo, hombro, rodilla, cadera, ¿no? De torneo también, e incluso el pie. Pero, ¿cuál es la zona que es más usada en general? Y porque tiene muchas características que están a favor, es la radiografía, por ejemplo, de la mano muñeca. En nuestro campo, debido a que para hacer una evaluación diagnóstica en ortodoncia también se hace uso de la radiografía cefalométrica lateral, en ese caso también se busca que con esa información podamos obtener también información con respecto a la maduración ósea. Y esto ha venido siendo estudiado en muchos artículos y cada vez se va orientando a que esto demuestre que realmente es aplicable. Y ya ha sido demostrado ya desde hace varios años en muchos artículos donde se asocia tanto al pico de crecimiento como también al crecimiento mandibular, por ejemplo, ¿no? Muy bien, entonces, algo que nosotros debemos notar es que la terapia que vamos a aplicar, sobre todo en la dentición mixta, ¿no? Va a tener que tomarse muy en cuenta en función a la edad del paciente, pero no a la edad cronológica, sino a la edad que se pueda obtener, en este caso, mediante diferentes estructuras del cuerpo, y nos referimos básicamente a lo que es la edad biológica, ¿no? Un término que debemos reconocer como tal, que hay muchos métodos para hacerlo y que muchos métodos también se pueden aplicar, ¿no?, en determinados pacientes. Esto para poder, por ejemplo, identificar los picos de crecimiento y tener resultados exitosos. También se ha comprobado que hay una variabilidad enorme en los diferentes patrones de crecimiento, muchos asociados a factores genéticos, pero muchos también que tienen influencia del medio ambiente. Entonces, si bien estos factores son reconocidos, no se ha logrado establecer claramente la relación o la interrelación entre ellos. Ahora, la edad cronológica, por tanto, no nos va a permitir siempre evaluar el grado de maduración somática del paciente. Por eso debemos orientarnos para el tema de intervenciones, por ejemplo, en ortodoncia en nuestros pacientes, en evaluar lo que es la edad biológica. La edad biológica se puede calcular por la edad ósea en múltiples partes del cuerpo, como hablamos, la edad dental. También se usan otros métodos como lo que es la morfológica, que relaciona la talla con el peso, o también factores como el momento de maduración sexual, así como otros que hablamos al inicio de la sesión. Todos ellos nos van a ayudar a poder orientar mejor el reconocimiento de en qué etapa de desarrollo y maduración se encuentran nuestros pacientes. Ahora, algo que también es muy conocido y salta a la vista, ¿no?, es que el ritmo de crecimiento varía. Sí, sabemos que hay etapas que se inician antes o que se inician después, dependiendo si es mujer o hombre, y la velocidad también. La velocidad va a tener relación con, por ejemplo, una talla final que se alcance, así como el momento que demore en alcanzar esa etapa, ¿no? Eso vamos a verlo un poco más adelante. De forma general, el brote de crecimiento puberal en las niñas inicia entre los 10 y 12 años, de forma general. Mientras que en los niños o varones entre los 12 y 14, ¿no? Hay un margen, pero está más o menos en ese rango, ¿no? 10 y 12, 12 y 14. Ahora, ¿cuándo se habla de un trastorno del ritmo o velocidad de crecimiento? Bueno, cuando hay una desviación mayor a 2 años de ese rango, ¿no?, entre lo que es la edad cronológica y la edad biológica. Esto es un punto a tomar en cuenta, por ejemplo, para saber si es que ha habido un retraso en la velocidad, en la aparición de la etapa, o hay algún otro factor que quizás no se ha ido tomando en cuenta. Hay muchos factores que pueden estar asociados. Un problema renal, un problema en el hepático, etcétera, pueden ocasionar, por ejemplo, que un paciente alcance una talla mucho menor. Entonces, normalmente cuando uno tiene un paciente que tiene una talla reducida, dependiendo de la etapa de crecimiento, o ve que hay esa tendencia, uno debe hacer un
un gráfico, ¿no? Donde ponga, por ejemplo, por un lado, si esto está dentro de los parámetros normales o si esto está relacionado a temas patológicos. Y haciendo ese diagrama, vamos a poder nosotros llegar a hacer todo un cuadro para llegar a un diagnóstico preciso y poder intervenir al paciente en el momento adecuado con el tratamiento adecuado. Acá hay un punto importante a notar que voy a mencionar primero en las niñas y luego en los niños. Muchas veces se piensa que la menarquia, por ejemplo, en las niñas es la etapa en la que ya se puede identificar a partir de ahí los cambios para adelante. Sin embargo, la aparición del botón mamario, esto está clasificado en una gráfica que no lo he colocado, pero es una gráfica de cambios de Tanner, donde se pueden ver, por ejemplo, diferentes patrones que se van presentando. En el tema del botón mamario es cuando ya hay un tejido glandular, ¿no? Pero no hay una diferencia de niveles, ¿no? Con la areola o con el pezón. Entonces, en esa etapa, simplemente cuando hay un ligero aumento de volumen, pero no hay una diferencia de niveles marcadas, todo se ve como de un mismo nivel, sí, ligeramente aumentado. Ese es el inicio puberal y se está dando más o menos entre los 10,5 y 11 años en las niñas. Entonces, esto en las niñas suele coincidir con el inicio del estirón puberal, ese pico de crecimiento cuando crecen muchísimo, mejor dicho, ¿no? Entonces, luego de ese crecimiento, sí, mayormente, puede aparecer la menarquia, incluso se habla de 2 años después del inicio puberal, pero ya el estirón prácticamente se dio, ¿no? Si bien esto puede variar, ¿no? Y es algo que se debe tomar en cuenta, es un patrón que debemos tomar en cuenta porque muchas veces preguntamos, por ejemplo, por cuándo menstruó por primera vez, pero hay datos que debemos reconocer, ¿sí? Que deberían estar en las historias por controles que se van haciendo del desarrollo y crecimiento del niño y de la niña, y que deberían manifestarnos, por ejemplo, en qué etapa se va identificando en el grado de maduración en el que se encuentre. En el caso de los niños, el inicio de la pubertad, ¿qué lo marca? El incremento del volumen testicular. Esto se produce aproximadamente a los 11,5 y 12 años. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo que ocurre con las niñas y lo que ocurre con los niños? En el caso de las niñas, a diferencia del caso de las niñas que acabamos de conversar, el estirón puberal no coincide con el inicio de la pubertad, sino que inicia un año después. Entonces, en el caso de los niños, sí, después que se da ese inicio de la pubertad, más o menos un año después, sí, recién se va a dar este estirón puberal. Más o menos 2 años después que las niñas, y por eso siempre vemos un rango más o menos de inicio de esta etapa de 2 años, ¿no? Muy bien. Entonces, una maduración normal, que puede estar adelantada o retrasada respecto al tiempo medio de que debería ocurrir, puede modificar la edad en la que el paciente va a alcanzar la talla máxima, ¿no? La talla final. Pero no va a variar, ¿no? En lo que respecta a esa talla, ¿no? Es decir, puede variar el momento en el que se alcance la talla final, pero no va a variar esa talla final, ¿no? La magnitud de la talla no la va a variar. Entonces puede haber un adelanto o retraso, ¿no? Pero no, eso no implica necesariamente que se cambie o que se modifique la talla final. Ahora, un punto a tomar en cuenta, ¿sí? Es esto, los 2 años más de crecimiento prepuberal, porque los niños van a iniciar 2 años después aproximadamente que las mujeres. Y también esa amplitud, ¿no? Del tiempo de estirón puberal, ¿sí? Hacen que haya diferencia entre la talla adulta de ambos sexos. O sea, esos momentos, ¿sí? Influyen en que muchas veces el varón puede adoptar una talla algo mayor, porque hay etapas como la etapa del crecimiento prepuberal, que va a ser más larga, ¿sí? Y también la mayor amplitud de lo que es el estirón puberal. Entonces, son 2 momentos que pueden influir en que el paciente varón pueda alcanzar un tamaño algo mayor, algo más grande, ¿no?
Entonces, ¿cómo es que nosotros evaluamos la edad biológica en nuestra práctica diaria, ¿no? Lo que hacemos es buscar un lugar, ¿no? Hemos buscado un lugar donde los patrones de dosificación se puedan dar de forma ideal. Y ese lugar, por ejemplo, es la evaluación de las manos. Entonces, de los 30 huesos que componen cada miembro superior, 29 van a estar en esa radiografía, ¿no? La radiografía de la mano-muñeca, ¿no? No es solo de la mano, es la radiografía de la mano-muñeca. Lo que nosotros tenemos que reconocer entonces es también si el método de evaluación de vértebras cervicales tiene o no relación con el método de maduración de la mano muñeca. Y este artículo, por ejemplo, mediante una revisión sistemática, encontró que el método de maduración de vértebras cervicales muestra un alto nivel de correlación con el método de maduración evaluado en la mano muñeca, ¿no? Este estudio es del 2018 y nos muestra claramente que podemos aplicar, sí, tanto el método de la mano muñeca como el de la maduración evaluada de vértebras cervicales. Muy bien, lo puse acá porque luego voy a comentar que en base a lo que se iba desarrollando la investigación con respecto a el uso del estudio de maduración en vértebras cervicales, pues en alguna etapa se menciona de que podría ser muy útil para investigaciones, pero no para aplicarlo en pacientes individuales. En este caso, ya una revisión sistemática se encuentra que sí hay un alto nivel de correlación. Muy bien, vamos a ver entonces primero, ¿sí? Pues vamos a enfocarnos en dos tipos de evaluación de la edad biológica, básicamente lo que es la edad ósea, es evaluar mediante el uso primero de la radiografía carpal, que es lo que se conoce como el gold estándar, es lo que usamos muchísimas veces, ¿no? Esta radiografía, ¿sí?, de la mano muñeca, permite determinar la edad ósea del paciente con respecto a su edad cronológica, ¿no? Partimos de ahí. Pero también esta radiografía nos sirve para muchos otros parámetros, como por ejemplo cuando un paciente puede tener alguna alteración sistémica. Si hay un paciente que tiene, por ejemplo, osteodistrofia renal, tiene hiperparatiroidismo, o tiene alguna afectación sistémica que implique una osteopenia, pues la radiografía carpal va a ser de mucha utilidad para identificar esos cambios que se puedan presentar en algunas estructuras de los huesos de la mano. Entonces, por ejemplo, esta radiografía forma parte del protocolo que usamos frente a alteraciones, a un sinnúmero de alteraciones sistémicas. Pero enfocándonos en el caso y la aplicación más importante, ¿sí?, está orientada a saber el grado de maduración ósea de los pacientes mediante una radiografía de mucha utilidad. Esta radiografía considera evaluar, ¿no?, la zona de la mano y la zona de la muñeca. Esto es importante porque muchas veces esta zona queda muy limitada, a veces por el tamaño del campo de evaluación, ¿no? Pero va a ayudarnos a identificar, si que vemos de forma completa todas las estructuras que debemos evaluar, va a permitirnos identificar el grado de maduración ósea del individuo con mucha precisión. Hay muchos métodos para evaluarlo. Hay algunos métodos que usan, por ejemplo, un atlas, como el atlas de Glaubreach y Pyle, que es muy conocido, muy usado, por ejemplo, en el área de endocrinología, de medicina en general, y que permite, por ejemplo, comparar, ¿no?, las etapas de desarrollo y uno va a buscar entre qué etapas se encuentra, por ejemplo, ¿no? Pero hay otros métodos que nos van a ayudar, por ejemplo, en nuestro campo, de forma muy sencilla, ¿sí?, a identificar cuál es, en qué etapa se encuentra, en qué etapa, un segundo, ya, en qué etapa se encuentra. Listo. Entonces, voy a pasar, ahora sí. Voy a poner un ejemplo. Esto es lo que muchas veces tenemos. A veces, bueno, si es niño a veces se mueve, ¿no? Pero, y a veces adultos como niños también se mueven. Sin embargo, no implica, ¿no?, que quizás tanta colaboración del paciente como si lo necesitamos para una radiografía lateral estricta, por ejemplo, ¿no? Entonces esa es la idea, ¿no? Obtener una imagen que abarque esa zona. Esta es la imagen con la que deberíamos trabajar. Idealmente nos gustaría que sea así, ¿no? Que tenga básicamente que nos permita realizar una adecuada evaluación de la zona de la muñeca y de todos los huesos del carpo, metacarpianos y falanges, ¿no?
poder evaluar todas las zonas de forma adecuada, donde los dedos estén rectos, o sea, no buscamos que estén flexionados, como en medicina se usa muchas veces para ver casos de traumatología, ¿no? Deben estar rectos, y el ángulo acá simplemente para que haya una separación, ¿no? De aproximadamente 30 grados. Esto que estoy colocando es la numeración. O sea, cuando uno va a mencionar un dedo, ¿sí? La nomenclatura que usamos va desde el pulgar hasta el meñique. Entonces usamos al pulgar como el primer dedo. Entonces decimos el primer dedo de la mano izquierda, por ejemplo, ¿no? Segundo dedo, el dedo medio es el tercero, anular cuarto y quinto el meñique. Entonces, podemos decir el índice, pero en la nomenclatura vamos a usar el primer, segundo, tercer, cuarto, quinto dedo. En los informes radiológicos ponemos, no sé, falange proximal, ¿no? Del tercer dedo, por ejemplo, y estaríamos hablando de esta parte de acá. Entonces, esto que estamos viendo, sí, en los dedos, son las falanges. Todo lo que va hacia la parte media del cuerpo, y esto es en general, ¿sí? Se denomina proximal. Entonces, estas falanges de acá serán las falanges proximales, estas serán las medias y estas las distales, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a ver que tanto el segundo, tercero, cuarto y quinto dedo van a tener estas falanges, pero el primer dedo lo que va a tener es la falange distal y la falange proximal, nada más. Muy bien, luego tenemos los metacarpianos, que son estos de acá, y que hay que evaluarlos también porque muchas veces frente a trastornos genéticos también alteran muchas veces la proporción y sus dimensiones. En nuestro caso, los metacarpianos también están dentro del área de evaluación, por ejemplo, si hacemos un análisis de Tanner-Whitehouse 2, así como los huesos del carpo, ¿no? Que ahora lo vamos a ver. Y también es importante evaluar la zona de la muñeca porque un punto a identificar es la zona del radio, ¿no? Acá en la zona del radio se está presentando el lugar donde cuando se dé el último cambio, que es la fusión, por ejemplo, se está mostrando el término del crecimiento, ¿no? Entonces debería siempre poder apreciarse de forma adecuada esa zona. Para este lado tenemos el cúbito y para este lado tenemos el radio, ¿no? Muy bien. Por eso, si no se acuerdan, dicen que el primer dedo o el pulgar es la antena del radio, ¿no? Así lo aprendí yo. Entonces, el radio es el punto que debemos observar para poder saber, por ejemplo, si es que hay una fusión o no. Eso vamos a verlo por etapas. Una vez que hemos identificado las estructuras, ¿sí? Vamos, por ejemplo, a identificar a nivel de la zona del carpo los diferentes huesos que lo conforman y que también van cambiando de tamaño y de forma conforme desarrollen. Y tenemos entonces el trapecio, el trapezoide, el grande, el ganchoso, el piramidal, el pisiforme, que se esconde un poquito, el semilunar y el escafoides. Entonces, lo que normalmente vemos, y esto se hace, por ejemplo, con el atlas con el cuadro para poder evaluar los cambios hueso por hueso, ¿sí? Te empiezan a ver características diferentes en forma y dimensiones, ¿no? De cada uno de ellos. Esto lo hacemos, por ejemplo, cuando estamos haciendo el análisis del TBW2, el Tandem Whitehouse 2, ¿no? Muy bien. Veamos a esta paciente, por ejemplo, una paciente de sexo femenino, de 7 años de edad. Ahí está la panorámica. A veces es lo mejor que se puede obtener dependiendo del paciente, incluso la foto está algo ladeada, pero bueno, esto es lo que me envían del centro radiológico donde se le realiza la evaluación. Si es una paciente en esta etapa, algo que de todas maneras nos llama la atención y quizás muchas veces parta de ahí la solicitud, es ver, por ejemplo, si hay alguna alteración en la secuencia de erupción, ¿no? A veces se preocupan los papás porque ven que está diferente, ¿no? La erupción de ella con quizás una hermana cuando se contrae en esa etapa, porque pensamos que todos tenemos que pasar por la misma velocidad de crecimiento, de desarrollo, de erupción dentaria y todos los signos que implican, ¿no? Muy bien, pero también se toma en cuenta que puede requerir un tratamiento de ortodoncia o un tratamiento ortopédico. Entonces, no voy a entrar en este análisis, pero sí quiero mostrarles que, por ejemplo, lo que se hace, y esto es lo que se presenta al momento que se entrega el estudio, es una evaluación de las diferentes zonas que se requieren identificar. Entonces, por ejemplo, tenemos la zona de
el carpo, donde se pueden ver, por ejemplo, muchos espacios entre los huesos que lo conforman. También tenemos, perdón, también tenemos los metacarpianos. Miren, las zonas donde todavía, por ejemplo, no se ha dado una fusión completa, es una paciente bastante joven, y así hasta incluso ver el radio. Vamos a ver, por ejemplo, que mediante un cuadro, un gráfico que compara diferentes etapas de desarrollo, se va colocando un valor, una letra que luego tiene un valor, ¿no? A cada estructura ósea. Un valor al radio, un valor al cúbito, un valor al primer metacarpiano, al segundo, etcétera. Al tercero, perdón, al tercero, al quinto, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que tenemos todos estos datos, ¿sí? Esto se compara en la tabla y se da un valor numérico y se hace la sumatoria. Entonces, esta paciente, por ejemplo, resultó tener 7.5 años de edad ósea, ¿no? Y la paciente tenía 7 años, 20 días. O sea, realmente ha sido muy preciso, no había una alteración en lo que respecta a la relación del grado de maduración ósea con la edad cronológica, ¿no? Es un ejemplo de cómo un método nos puede servir para evaluar esa zona de la mano. Pero también tenemos otro análisis que lo usamos muchísimo y que es bastante útil porque abarca, por ejemplo, etapas cruciales en el desarrollo del paciente. En este caso, sí hay muchas zonas que vamos a enfocarnos y muchas zonas y muchos tipos de cambios para poder evaluar. Yo digo muchos, pero realmente son pocos, ¿no? Sino que son áreas que van sumando y vamos a ir viendo cómo se da. Primero, por ejemplo, se usan 4 fases de maduración que vamos a verlos en un momento. Estas se evalúan solamente en 6 lugares, entonces, perdón, voy a emitir, ya. Estos se dan en 6 lugares. En el pulgar, donde se ve el huesecillo sesamoideo, que por ejemplo es el que siempre se presenta, pero si empezamos a ver muchas carpales, vamos a ver que a veces hay huesecillos sesamoideos también en, por ejemplo, el segundo dedo de la mano, y pueden haber también huesecillos supranumerarios. Pero para el caso de lo que hacemos para el método de Fishman, nos enfocamos en ese huesecillo sesamoideo únicamente, del pulgar. Luego en el tercer dedo de la mano vamos a ver 3 zonas, ¿no? Recordamos que lo que estaba más cerca al cuerpo era proximal, lo que estaba más lejos del centro del cuerpo es distal. Entonces tenemos la falange proximal, media y distal. Pues hay 3 puntos ahí. Luego tenemos el quinto dedo, un punto, y finalmente el radio, ¿no? Y acá están entonces los 6 puntos que tenemos que evaluar. Esta es la imagen que tiene el artículo original, ¿no? de Fishman. Tiene una gráfica que nos ayuda a seguir qué es lo que debemos evaluar. Y esto es lo que vamos a ver ahora. Y tiene una numeración, 1, 2, 3, 4, ¿no? Que nos va a ayudar a también saber qué es lo que debemos evaluar en qué región anatómica. Quizás nos parezca un poco complicado empezar a evaluar los cambios y las ubicaciones, pero una vez que identificamos primero los puntos anatómicos que son primero, tercero, quinto dedo y el radio, ¿sí? El resto simplemente es empezar a recordar o identificar cuáles son los signos que nos dicen que debemos buscar, ¿no? Entonces, esos signos de los que hablo son los indicadores de maduración esquelética. Esos indicadores que vamos a buscar son básicamente 4. Son, primero, que la epífisis sea tan ancha como la diáfisis, ¿sí? Entonces voy a regresar. Y lo que yo voy a ver es esto, ¿no? Etapa 1, 2 y 3. Que la epífisis, esta parte de acá, sea tan ancho como la diáfisis, tanto en la falange proximal del tercer dedo, falange media y falange media del quinto dedo. Entonces, en el punto 1, 2 y 3, según el esquema que estoy viendo, esto de acá es plano, ¿sí? Y tiene el mismo diámetro de la diáfisis, ¿no? Entonces, esa es la etapa o el primer indicador que vamos a buscar. Entonces, el primer punto estará en el tercer dedo, en la falange proximal, el segundo en la falange media del mismo dedo y el tercer punto estará en la falange media del quinto dedo. Nada complicado, hasta ahorita estamos viendo 2 dedos y un signo, ¿no? El ancho de la epífisis comparado con la diáfisis y 2 zonas en el tercer dedo y una en el quinto dedo. Luego viene el punto 4, o el indicador 4, que es cuando se presenta, cuando se puede visualizar
el aductor sesamoideo del pulgar. Es decir, cuando hace su aparición estelar, ¿sí? Este huesecillo que está acá, el primer dedo de la mano. Cuando aparece, ¿sí? Significa que el paciente ya no está ni en la etapa 1, 2 o 3. Es decir, vamos a ver si está en la 4 o puede estar en una etapa mayor, ¿no? Pero este punto nos ayuda mucho a guiarnos, ¿no? A poder orientar ello. Luego que ya aparece el aductor, lo que también debemos buscar es si da el siguiente indicador, que es el coronamiento, ¿no? El coronamiento es como que empieza a la epífisis a adoptar como la forma de como de un gorrito, ¿no? Y que va a unirse a la zona de la metáfisis. Entonces, eso lo vamos a buscar voy a retroceder, mejor verlo en el gráfico. Miren, 1, 2, 3, era para lo que es el ancho, 4, sesamoideo, ¿no? Luego, el coronamiento, y por eso tienen en el esquema como que se forma una curvita, ¿no? A diferencia del etapa 1, 2 y 3 que eran planos, la epífisis adopta una forma como que está coronando la metáfisis. Entonces, en la etapa 5 está en la falange distal del tercer dedo, 6, falange media, y 7, falange media del quinto dedo, ¿no? Entonces, 1, 2 y 3, dedo medio, tercer dedo y quinto dedo. Cuarto, sesamoideo, primer dedo. Luego, quinto y 6, nuevamente tercer dedo, ¿no? Recordamos que empezamos por 1, 2 en el mismo dedo, 5, 6 también está en el mismo dedo, y 7 va a estar en el quinto dedo, ¿no? Eso, entonces, implica lo que es el coronamiento. Y luego ya entramos a la etapa final, que son los puntos 8, 9, 10 y 11. ¿Por qué? Porque Fishman nos da 11 indicadores, ¿no? 11 indicadores que debemos buscar. Los 4 últimos, el indicador 8, 9, 10 y 11, nos habla de fusión, es decir, que se une lo que es la epífisis con la metáfisis. Entonces, yo veo el gráfico del 8, del 9 y del 10, y lo que estoy viendo es que ya no hay dos áreas separadas, sino juntas. Entonces, todo esto se unió y se ve así. ¿Dónde está el 8, 9 y 10? En el dedo medio está el 8, 9, 10. ¿Y el 11 dónde está? En el radio, acá. Entonces, cuando uno ve fusión a nivel del radio, de la epífisis con la diáfisis, estamos hablando de que terminó el crecimiento del paciente y el paciente no va a crecer más, ¿no? Muy bien, esos son los indicadores, esos son los sitios y lo que nosotros vemos entonces es esto, ¿no? Ensanchamiento, el sesamoideo, acá, en el primer dedo, el coronamiento y lo que es la fusión. Entonces, esto hay que buscarlo, ¿sí? En las radiografías carpales y hay que tomar en cuenta algo que, por ejemplo, muchas veces dudamos, ¿no? Porque esto puede ser muy subjetivo. Y hay estudios eh, que se han hecho revisiones sistemáticas también respecto a lo que implica los cuidados que se tuvieron en la metodología, ¿no? Y se ha visto que hay un gran problema por ahí. Entonces siempre eh, es una parte que puede influir mucho en los resultados, así que tener en cuenta estos criterios de forma clara es relevante, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ensanchamiento, no hablamos cuando tiene un tamaño casi parecido al de la diáfisis, sino cuando es igual, ¿sí? Es igual. Cuando hablamos de sesamoideo, cuando lo veo aparecer, o sea, yo puedo buscar, no veo nada, pero si yo veo que ya aprecio algo del sesamoideo, ya está el sesamoideo. Luego este puede crecer un poco más, pero ya acá apareció, ¿sí? Luego, el coronamiento implica, por ejemplo, que la epífisis que estaba de igual ancho que la diáfisis empieza a cambiar su forma. Entonces, ya cuando tiene los dos extremos hacia arriba, acá se ve recto, estos dos extremos hacia arriba, está coronando. Si tuviera uno solo, no sería coronamiento, tiene que tener los dos. Y esto, ya desde que estamos viendo los extremos, ya estamos en ese indicador. Luego puede modificarse un poco más, pero ya pasamos, o sea, ya pudimos identificar esa etapa. Finalmente se da la fusión. En el caso de la fusión, y esto es importante porque muchas veces no lo evaluamos así, nosotros podemos ver la epífisis con la metáfisis separada.
Luego vemos que se une, pero queda parcialmente una línea radiopaca, por ejemplo, ¿no? Porque lo que tiene que ocurrir luego es el remodelado también. Entonces, idealmente la fusión se da cuando ya no hay ese espacio radiolúcido que tiene doble contorno radiopaco, ¿no? Limitante tanto de la epífisis como de la metáfisis. Y básicamente debemos verlo así. O sea, si hay una zona radiolúcida muy pequeña, ¿no? Que implique cierta separación, no es fusión. Fusión va a ser cuando ya toda la estructura forma una unidad, ¿no? Muy bien. Entonces, este es un esquema primero lo que vamos viendo, ¿no? Tenemos un ensanchamiento, un ancho del epífisis con la diáfisis similar. Vamos a ir viendo cómo este va variando conforme va cambiando ligeramente su forma y luego ya empieza a tener esta extensión, ¿no? Una especie de cuernito que hace hacia los lados. Esto, sí, va a dar lugar a que luego tenga estos dos lados, ¿sí? Ya coronando la metáfisis. Acá tenía uno y el otro no. Acá están los dos, o sea, acá ya lo considero. Y finalmente esto se fusiona y ya no voy a tener ese espacio, ¿sí? Entre esas dos áreas de la metáfisis con la epífisis. Entonces voy a ver una sola estructura. Fíjense que tampoco incluso se ve la línea radiopac, o sea, lo ideal sería verlo así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos normalmente, no? Un ancho simétrico entre la epífisis y la diáfisis en los huesos largos de la mano. Es lo que vamos a buscar. El sesamoideo, cuando ya aparece, ¿sí? Acá no está, acá aparece, quizás después se note más, pero ya apareció, ya lo puedo ver, ya puedo decir que estoy en la etapa 4 de Fishman. Luego el coronamiento, cuando tengo no esto, ni esto, ni esto, sino cuando ya tengo los dos extremos que están como abrazando, ¿no? Están coronando la metáfisis. Finalmente la fusión. Comparen esta etapa, miren que acá hay un área radiolúcida, están las líneas radiopacas propias de ambos segmentos que han estado separados, y la fusión se da no acá, sino cuando ya no tengo esa línea ni radiolúcida ni radiopaca, ¿no? Acá hablamos ya de una fusión. Entonces ya cuando se fusiona el radio, por ejemplo, listo, ya no va a crecer más el paciente. Muy bien, entonces si vemos etapa por etapa, ya a modo de recordar, ¿no? El estadio 1 va a estar en la falange proximal del tercer dedo, 1. Por acá empezamos, por el medio. Y vamos a buscar que el ancho sea igual, ¿no? En la etapa 2, ¿qué buscamos? Lo mismo, pero en la falange media, o sea, acá. Ya no estamos en la proximal, sino en la media. 1, 2. Luego, ¿dónde nos vamos? Al quinto dedo, acá. Entonces vemos si en la falange media también el ancho de la epífisis es igual al de la diáfisis, ¿no? También es. Muy bien. El cuarto será buscar el sesamoideo. Y ahí está. Cuando ya lo ven, por ejemplo acá, no está quizás tan notorio como estamos acostumbrados, pero ya apareció, ya estamos en la etapa 4. ¿Sí? Ya estamos en la etapa 4. Entonces, si ustedes ven la etapa 4, ya no voy a buscar que el paciente esté en la etapa 1, 2 o 3. Ya no está, ya pasó esa etapa. Estamos de la 4 para arriba. O sea, tengo esto y puede ser que también ya empiece a tener los signos del estadio 5, ¿no? Y esa es una forma de evaluar bastante ordenada. En la etapa 5, ¿qué busco? 5, 6 y 7 es lo que es coronamiento, ¿no? Entonces voy a buscar en la falange distal, en la falange media, y en la falange media del tercer dedo, y en la falange media del quinto dedo, ¿no? Si yo veo que los dos cachitos están, estoy en la etapa 7. Luego paso ya al grupo final de indicadores, lo que es la fusión. La etapa 8, acá arriba, la etapa 9, en la proximal, la etapa 10 va a ser acá, ¿no? Acá al medio. La etapa 10. Entonces, si ya llegué a la etapa 10, ¿sí? Ya veo que está completamente fusionado la epífisis con la diáfisis en la falange media del tercer dedo, solo me quedaría buscar en la etapa 11. La etapa 11, que es el radio, ¿sí? Debe estar entonces esto unido sin ningún espacio radiolúcido, ¿no? Y ya en etapa de remodelación, como estamos viendo acá, lo ideal es que simplemente ya no se vean dos estructuras separadas. Y este es entonces el estadio 11. Entonces, como vemos, la aplicación de este método es bastante sencilla, ¿sí? Si nos olvidamos, basta con tener este esquema, tengamos esta foto en el celular, y ya podemos
correlacionar. Sin embargo, el gráfico hasta el momento nos ha ayudado a saber el estadio en el que se encuentra, pero más no nos ha orientado a saber si la edad está de acuerdo, por ejemplo, la edad biológica está de acuerdo con la edad cronológica del paciente, ¿no? Entonces, en el mismo artículo, sí, dentro de varias evaluaciones, porque nos estamos enfocando en la parte esencial que todos debemos conocer, está la gráfica de velocidad de crecimiento, en este caso del género femenino, por eso vemos que inicia exactamente, ¿no?, desde el inicio, y va a ir etapa, etapa 2 de Fishman, 3, 4, 5, llega a las 6, y como vemos, acá es el pico de crecimiento, ¿sí? Este es el crecimiento, esta es la edad, que se da más o menos en las mujeres a los 12 años, ¿sí? Y luego vamos a tener una disminución en la velocidad de crecimiento hasta que termina, ¿no? Hasta que termina más o menos a los 16 años. Mientras que en los varones, sí, miren dónde va a iniciar, más allá. Por ejemplo, acá está la gráfica y se nota, ¿no?, que inicia después, igual, más o menos entre el estadio 6 de Fishman, estamos alcanzando el pico de crecimiento. Esto en los varones se va a dar más o menos a los 14 años, ¿sí? Y luego ya empieza a bajar la velocidad de crecimiento. Esto, que es lo mismo que acabamos de ver, ¿no? Este es el original también del artículo, nos permite comparar, ¿no?, tanto lo que se da en hombres y mujeres. El primero es de mujeres, el segundo es de varones. Las mujeres terminan el crecimiento aproximadamente a los 16 años, los varones lo terminan 2 años después más o menos, 18 años. Claro que hay un rango de variación. Lo que debemos hacer al momento que nosotros hacemos un análisis de Fishman no es solamente guiarnos de esta gráfica, sino debemos guiarnos del cuadro que incluye el mismo artículo, donde vemos los diferentes estadios de Fishman con las edades para mujeres y para hombres, con la desviación estándar, ¿sí? Porque esto nos va a ayudar a saber, por ejemplo, que cuando uno encuentre un estadio de Fishman que va con una edad, y esa edad no es exactamente igual a la del paciente, digamos, me salió 11 años y medio y la paciente tiene 11 años. Yo podría afirmar que la paciente tiene un grado de maduración ósea acelerado, ¿no? Entonces, por eso es importante no solamente guiarse de la gráfica, sino de los valores considerando la desviación estándar. Entonces, un paciente, por ejemplo, una paciente, mujer, que está ya en el término del grado de maduración, o sea, en el 11, y tiene 16.07, pues podría tener una desviación estándar de 1.25, ¿no? Le sumamos y le restamos este valor, y eso implica que en ese rango está dentro de los parámetros normales, ¿no? Entonces, no tiene que salir exactamente el valor que estamos viendo, sino tomar en cuenta el valor más menos la desviación estándar que está al costado. Igual para los varones. Muy bien. Hemos visto entonces que cuando, según las gráficas, en la etapa o estadio 6 de Fishman, es cuando el paciente alcanza el pico de crecimiento puberal. Muchas veces ya esta etapa va a ser algo tardía, ¿no? Si es que queríamos hacer alguna intervención también, ¿no? Si ya la alcanzó, ya se dio ese crecimiento, ese estirón puberal. Entonces, esto ocurre en la etapa, en el estadio 6 de Fishman. Si recordamos era así, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? 5, 6. ¿Qué buscábamos? En el estadio 6 ya habíamos pasado las primeras 3, que era el ancho, luego la osificación del sesamoideo, y lo que tenemos en el 5, 6 y 7 era lo que es el coronamiento. Entonces, voy a buscar si es que hay un coronamiento, en este caso, en la falange media del tercer dedo, lo que estaría en relación al estadio 6 de Fishman, y sería un indicador de que el paciente haya alcanzado el pico máximo de crecimiento puberal, ¿no? Entonces, atención con el estadio 6. Muy bien. Este es el esquema, ¿no?, que hemos visto y que debemos evaluar cuando tengamos un paciente. Nos sirve de forma rápida para saber más o menos a qué edad corresponde, a qué edad ósea corresponde. Vemos que los picos están aproximadamente en los estadios 6 de Fishman, ¿sí? Y, por ejemplo, este paciente, ¿sí?, que, por ejemplo, vamos a obviar la edad, en este caso, simplemente para
hacer un reconocimiento de lo que tiene, ¿no? El paciente, por el tipo de alteración en el plano de oclusión y la tendencia que está teniendo, va a implicar un tratamiento posiblemente ortopédico para poder corregir, ¿no?, lo que está ocurriendo en esta etapa temprana. Entonces, para poder colocarle el aparato ortopédico, es necesario saber, por ejemplo, si este aparato ortopédico va a ser útil, ¿no? Si va a ser útil ponerle ese aparato ortopédico. Si esto se va a ver entonces según la etapa en la que se encuentre. ¿Por qué no comento la edad cronológica? Porque nos tenemos que enfocar en la edad biológica, ¿sí? Es lo que debemos usar para poder aplicar el tratamiento correspondiente. Esta es su radiografía, ¿sí? Si recordamos, 1, 2, 3. ¿Está el sesamoideo? No. Entonces, solamente voy a buscar entre el 1, 2 y 3. Si yo veo el tercero, que es donde se encuentra el paciente, que es el ancho, ¿no?, de la epífisis igual al de la diáfisis, busco la gráfica, este es de mujer, este es de hombre, 3, estoy más o menos por acá, ¿no? Más o menos acá sale, ¿no? Casi 11 años, más o menos casi 1, ¿no? Por eso que se ve casi, ponerlo acá, en 11 años, perdón, acá, en 11 años y 12 años, ¿no? Que ya límite de 12, porque hay un rango acá. Entonces, el rango, en este caso del hombre, sería acá 12 años, que es donde está cayendo en la gráfica también, más una desviación de 1, o sea, de 1 implica que puede incluso tener 13 o 11.2 y está en el rango, ¿no? Entonces, esto de acá implica considerar que está en esta etapa que todavía no ha alcanzado el pico de crecimiento y que entonces podríamos aprovechar, ¿no?, esta etapa antes que dé el máximo desarrollo porque es la etapa donde se van a dar los mayores cambios, sobre todo de crecimiento mandibular, va a estar directamente relacionado. Entonces, ya reconociendo esto, se puede empezar a trabajar, ¿no?, colocándole los dispositivos ortopédicos, sabiendo que el resultado va a ser el esperado, ¿no?, porque se está trabajando en la etapa indicada. Muy bien. Ahora, cuando uno se hace esta pregunta, ¿no?, ¿cuáles son las características ideales de un indicador biológico, ¿sí?, de maduración esquelética? Podemos tomar en cuenta estos cinco puntos, según incluso el artículo de Bachetti, ¿no?, del año 2005. Primero, que sea eficaz en la detección del pico de crecimiento, ¿no?, que es lo que se busca realmente. Es la etapa que nos dice si hacemos o no hacemos, por ejemplo, este tratamiento ortopédico, ¿no? Segundo, no es necesaria una exposición adicional a los rayos X. Si es que ya con una radiografía diagnóstica podíamos trabajar todo, es mejor, porque nos guiamos de un principio de protección radiológica que es ALARA, que significa irradiar al paciente lo menos que se pueda, ¿no? Entonces, sería perfecto. Facilidad en el registro, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no hay una facilidad en el registro, si es muy, o queda mucho a la subjetividad, esto va a dar lugar a que se generen sesgos, ¿no?, cuando empezamos a verlo. Debe haber una coherencia en lo que estamos intentando, es decir, que lo que estoy hallando tenga relación con el resto de cambios que se dan en el organismo. Recordemos que el crecimiento va de la mano con la maduración y eso implica que todo desarrolle a diferentes velocidades, pero dentro del mismo parámetro, ¿no? Y luego, finalmente, que sea útil para anticipar la ocurrencia del pico. O sea, necesito que me dé información antes de que alcance ese máximo desarrollo, ¿no? Si ya alcanzó el desarrollo máximo, ya no hay mucho que hacer dentro de lo que necesitaba quizás el paciente. Entonces, cuando vemos un poco de cómo ha ido viéndose el tema de la evaluación de la maduración ósea mediante vértebras cervicales, sí, vamos a encontrar siempre, por ejemplo, el estudio de Lansparsky del año 1972, que ya usaba radiografías de la parte cervical, ¿no?, para poder hacer un estudio evaluado en esas vértebras y ya no usar la radiografía carpal. También luego Reilly y Agnello en el año 88 realizaron trabajos de investigación donde se evaluaban todas las vértebras cervicales también. Pero Bachetti, Franchi y McNamara, primero en el año 2000, después 2002, bueno, 2005, que es el que finalmente consideramos, ¿sí?, realizaron un análisis de la maduración cervical en vértebras cervicales, pero
solamente evaluaba la segunda, tercera y cuarta vértebra. O sea, ya no estábamos hablando de las 6. Y eso da lugar a que la evaluación sea se enfoca en cambios específicos de algunas estructuras muy relacionadas o que tiene cambios muy relacionados a las diferentes etapas de maduración. Entonces, evaluaron esos cambios, ¿no?, en la segunda, tercera y cuarta vértebra cervical en pacientes que no tenían tratamiento de ortodoncia. Flores Mir, un gran ortodoncista, investigador peruano que está en la Universidad de Alberta ya hace varios años, realizó un estudio, por ejemplo, donde evaluaba la correlación entre el método de Fishman y el método de evaluación de vértebras cervicales, y encontró que hubo una correlación moderadamente alta, ¿no? Él, en esa etapa, ¿sí?, 2006, ¿sí?, manifestó de que los hallazgos iban en relación a que se podían emplear tanto la evaluación en vértebras cervicales como en radiografías carpales para fines de investigación. Sin embargo, no lo orientaba en ese momento, ¿no?, con ese estudio, para la evaluación de pacientes de forma individual, ¿no? Sí para un grupo de personas, más no de forma individual. Esto fue en esa etapa. Luego se han hecho otros estudios, les mostré uno del año 2018, donde ya se menciona, ¿no?, porque esto hay que hacerlo en muchas poblaciones y en un gran número de pacientes. En este artículo, Bacchetti menciona que el momento óptimo para el tratamiento de ortodoncia va a estar relacionado directamente con la identificación de los periodos de crecimiento craneofacial. Es decir, yo puedo saber si el paciente llegó o no llegó, si está alcanzando el pico de crecimiento, pero me interesa saber de que cuando esto va a ocurrir, ¿sí?, antes de que alcance el pico, van a darse cambios importantes también en el crecimiento maxilofacial. Y esto va a contribuir a corregir discrepancias esqueléticas, por ejemplo, mediante métodos ortopédicos. Esto es muy relevante porque esto ayuda a direccionar el tratamiento del paciente, enfocándolo en la etapa en la que se encuentre de manera particular. Esto es lo que hacemos para tomar una radiografía lateral. Esta es una imagen de una marca específica, por eso que no tiene ni chaleco de plomo ni nada. Pero normalmente lo que se hace es esto, ¿no? El paciente es colocado en esta área que se llama cefalostato del equipo. Tiene dos apoyos a los costados. Esta parte de acá que va en la zona de los oídos se llaman olivos, y esta parte de acá va a la altura del nasion. ¿Qué es lo que se le pide? Bueno, que esté, por ejemplo, alineado el cuerpo con la cabeza. ¿Por qué? Porque si uno coloca al paciente, por ejemplo, un poco más atrás y luego lleva la cabeza hacia adelante para colocarle los aditamentos, pues la columna va a salir bastante curva. Y una curva implica que se proyecte, por ejemplo, con el ángulo de la mandíbula y que no permite una buena evaluación. Aparte, pedimos otras características ya orientadas a lo que es la cefalometría, como que esté en oclusión, labios en reposo, plano de Frankfurt paralelo al piso, que el paciente no esté ladeado, es decir, hay que verlo de frente y de costado, ¿no? Porque a veces eso implica que aparezca un doble borde basal en la lateral en pacientes que no tienen discrepancia, ¿no? Si es que tiene discrepancia va a aparecer, es normal que aparezca un doble borde a nivel de la basal mandibular, si es que tiene discrepancia, pero si no lo tiene es porque el paciente inclinó la cabeza, ¿no? Ahora, un punto importante cuando ustedes envíen a sus pacientes para hacerse un estudio para evaluar grado de maduración en vértebras cervicales, además de usar la misma radiografía para hacer una planificación para el diagnóstico ortodóntico, es indicar que necesitan ver las vértebras cervicales porque no todos los equipos tienen el mismo tamaño específico y algunos incluso permiten eliminar áreas con el fin de irradiar menos al paciente, ¿no? Si uno va a hacer, por ejemplo, solamente una evaluación de la parte facial, ¿sí?, este campo está perfecto y en muchos pacientes va a entrar la zona que incluso consideramos necesaria para evaluar, para hacer este estudio. Pero si es un paciente muy grande, por ejemplo, pacientes muy altos o que tengan mucha mayor dimensión a lo normal, pues hay que considerar que en esos pacientes habrá que usar un campo sin ocultar zonas, o sea, sin irradiar zonas. En este caso sería irradiar todo el campo máximo para poder evaluar esa zona. También muchas veces se piden, por ejemplo, la evaluación de la séptima vértebra. El equipo baja hasta la altura más o menos del hombro.
Entonces, hay pacientes que no tienen el cuello muy largo y esto choca con el hombro, ¿no? Entonces, hay que ver formas de poder lograr que abarque el campo, ¿no? Hasta la séptima vértebra. En el caso que estamos viendo, no, porque hemos hablado de que para aplicar Bachetti estamos necesitando solo la segunda, tercera y cuarta vértebra cervical, que se puede ver sin mayor problema, ¿no? Muy bien. Lo que hace es entonces evaluar si los diferentes cambios que se van a ir presentando, esta es la apófisis odontoides, lo que estamos viendo acá, ¿sí? Todo esto de acá, esta es la segunda vértebra cervical, por tanto, ¿no? El atlas no, acá está el atlas, este es el axis, la segunda vértebra cervical, esta es la zona del cuerpo que vamos a ver cómo va variando. Luego tenemos la tercera y cuarta vértebra cervical, tercera y cuarta, y vamos a fijarnos mucho en la forma que va adoptando el cuerpo vertebral, ¿no? Esta forma que va adoptando conforme las diferentes etapas de maduración nos van a ayudar a orientar en qué etapa se encuentra el paciente. En este método se consideran 6 etapas de CC1 hasta CC6. Se ven solamente 3 vértebras, pero se abarcan 6 etapas, ¿no? Entonces, estas 6 etapas de maduración nos van a permitir identificar, por ejemplo, de forma rápida, si está en la zona prepico o postpico, por ejemplo. Entonces, si vemos que tiene características como CS1, CS2, ¿no? Las primeras 2 etapas, estas dos son etapas prepicos. La etapa del pico de crecimiento se alcanza, mandibular me refiero, se alcanza entre CS3 y CS4. O sea, entre estas etapas el paciente va a tener mayor crecimiento mandibular, ¿no? Que es donde estamos enfocando el tema. Y a nivel de C6 significa que por lo menos ya pasaron 2 años después que alcanzó el pico, ¿no? Que ya la última etapa. Entonces, ¿qué es lo que se busca en SC1, en la primera? Miren, nuevamente acá tenemos el axis, esta es la apófisis odontoides, tercera y cuarta vértebra cervical. Primero, los bordes inferiores de las 3 vértebras, o sea, de C2, C3 y C4, son planos, como lo estamos viendo acá, ¿no? Son planos. Los cuerpos tanto de C3 como C4 tienen forma más o menos trapezoidal, ¿no? Porque hay un contorno superior que es va un poco en caída, ¿no? De atrás hacia adelante, ¿no? Entonces, eso es un reconocimiento de la tercera y cuarta vértebra cervical. Entonces, en esta etapa significa que todavía no se ha alcanzado el pico de crecimiento, pero más o menos en un par de años ya el paciente va a alcanzarlo, ¿no? El pico de crecimiento, en este caso, mandibular, ¿no? Va a alcanzarlo en un par de años más, en promedio. Luego tenemos la segunda etapa de maduración, donde vamos a ver una concavidad en el borde inferior de las 3, la primera, ¿no? En este caso de C2. Empieza a haber una pequeña concavidad acá. Esta concavidad, ¿sí? Que se puede identificar claramente, ¿sí? Es el primer punto que debemos evaluar, pero cuando nosotros vemos la tercera y cuarta, todavía vamos a ver que tienen o conservan la forma trapezoidal que vimos en CS1, ¿no? La tercera y cuarta. Ya con ese C2, o sea, cuando ya aparece esta curva, ¿sí? Nosotros calculamos que un año después el paciente va a alcanzar el pico de crecimiento mandibular, ¿sí? O sea, todavía estaríamos como que a cierto tiempo. Cuando estamos en CS3, en SS3, perdón, ya vamos a ver que aparecen concavidades entre C3 y C4 en el borde inferior. Pueden tener todavía la forma o trapezoidal o rectangular, ya empieza a tomar cierto cambio en la forma. Y el pico de crecimiento mandibular va a ocurrir durante ese año, ¿sí? Donde ya se identifica, ¿no? O sea, se identificó ese cambio, ya a partir de ahí va a darse durante todo ese año esa etapa de pico de crecimiento mandibular, ¿no? Entonces es la etapa más crucial. Luego tenemos SC4, la etapa 4, donde las concavidades de los bordes de C2, C3 y C4, las concavidades, o sea, estas curvas están presentes, y el pico de crecimiento mandibular ya se produjo hace un año por lo menos, ¿no? Un año o 2 incluso, ¿no? Pero ya se sabe que si tenemos las curvas en el borde inferior de la segunda, tercera y cuarta vértebra cervical, ya pasó el pico de crecimiento por lo menos hace un año. Luego tenemos el SC5, donde las concavidades van a mantenerse, incluso se notan con muchísima claridad esta concavidad en el borde inferior.
Al menos uno de los cuerpos de C3 y C4, o sea, si yo comparo C3 y C4, al menos uno de ellos ya es cuadrado, o sea, se va a ver un poco más cuadrado, ¿no? Y si no es cuadrado, el cuerpo de la otra, o sea, el cuerpo de la tercera, si estoy viendo la cuarta, por ejemplo, sigue siendo horizontal y rectangular, ¿no? O sea, están en proceso de cambio. Ahora, ya si estoy en SS5, el pico de crecimiento ya terminó, por lo menos hace un año, ¿no? O sea, ya pasamos por lo menos un año que terminó el pico de crecimiento mandibular. Y luego tenemos la última etapa que es SS6, donde las concavidades se hacen evidentes, ¿no? De las tres vértebras en el borde inferior. Al menos uno de la tercera o cuarta vértebra cervical ya tiene forma rectangular, pero en sentido vertical, o sea, empiezan a tener un aumento en la longitud. Y si no, el otro, si no tiene la forma rectangular en sentido vertical, el otro cuerpo vertebral va a ser cuadrado, ¿no? Pero igual está dentro de los cambios que se pueden encontrar. Ya en esta etapa, el pico de crecimiento finalizó hace 2 años, ¿no? O sea, inició hace aproximadamente 3 años. Entonces ya acá sabemos que prácticamente los cambios ya no van a ser, no vamos a lograr mayor cambio. Entonces, cuando identificamos el CS1 o CS2 en un paciente con deficiencia mandibular, ¿no? Por ejemplo, podemos esperar un año, al menos un año, para que el paciente pueda todavía ser evaluado, o reevaluado en este caso, para ver si requiere un tratamiento con aparatología ortopédica, ¿no? Luego, la aparición de una concavidad definida en el borde inferior de C2, ¿sí? Ya sabemos que está indicando que se está acercando el brote de crecimiento, de máximo crecimiento mandibular, o sea que en el año del pico va a comenzar aproximadamente un año después de este reconocimiento. O sea, después que vemos que el borde inferior de C2 aparece cóncavo, más o menos en un año va a empezar a iniciar la etapa del máximo crecimiento mandibular. Entonces, el punto relevante que debemos tomar en cuenta es CS3, que representa la etapa ideal para comenzar la ortopedia funcional de la mandíbula, ya que el pico de crecimiento mandibular ocurrirá dentro del año posterior a esta observación. Es decir, vamos a aprovechar esta etapa para poder intervenirlo con, por ejemplo, aparatos ortopédicos, porque a partir de esta etapa se van a dar la mayor cantidad de cambios en el crecimiento mandibular y vamos a lograr, por ende, los mejores resultados. Pongo un caso como ejemplo. Esta paciente tiene 12 años, esa es la imagen panorámica, ya de por sí uno empieza a ver, por ejemplo, si las etapas de desarrollo y evolución dentaria están dentro de lo normal. Y lo que hacemos es evaluar esta zona, ¿no? Voy a simplemente segmentar esto, es lo que estamos viendo acá. Esta es la segunda vértebra cervical, esta es la tercera, esta es la cuarta, ¿no? Entonces, no estamos viendo un cambio notorio en los cuerpos vertebrales, ¿sí? ¿Sí? Estoy colocando acá la imagen de SC3, ¿sí? Donde se menciona que hay concavidades en los bordes inferiores del C2-C3, ¿sí? Ya se identifican, muy sutil como estamos viendo acá. Los cuerpos de C3 y C4, o sea, este y este, pueden ser de forma trapezoidal u horizontal rectangular, o sea, como lo estamos viendo acá y como está viendo en la radiografía del artículo. Entonces, en esta etapa de esta paciente, el pico de crecimiento mandibular va a ocurrir todavía durante el año posterior a esta etapa. Entonces, significa que a partir de ahora, si uno le coloca un aparato de ortopedia funcional, va a funcionar o se va a obtener los mejores resultados, porque en este momento es cuando la paciente va a iniciar esa etapa de máximo crecimiento mandibular.